Buenas tardes, televidentes de Sucesos UV. Se encuentra aquí con nosotros el abogado Vladimirio Álvarez Grau. Fue un abogado y político ecuatoriano, diputado nacional por Democracia Popular y ocupó el cargo de ministro de Gobierno durante los mandatos de Osvaldo Hurtado y Yamil Maguad. Su última participación en la política en 2019 como miembro del Comité de Evaluación de Jueces en la Corte Nacional de Justicia. En esta información vamos a charlar acerca de la actualidad del país y todos los retos que deberá asumir el gobierno de Daniel Noboa hasta cumplir sus 4 años de mandato. Vladimiro, gracias por venir. A ustedes. Bueno, quisiera empezar como exministro y figura que usted fue en la política ecuatoriana, es una figura destacada. ¿Qué considera que son los mayores desafíos que hubo tanto en su tiempo como en la actualidad dentro de la Asamblea Nacional? Y al menos desde su perspectiva, ¿cómo se pueden abordar estos problemas? Bueno, uno de los problemas fundamentales en la gobernabilidad de nuestro país es lamentablemente la falta de conceptos ideológicos profundos que vayan más allá de los intereses personales, políticos, económicos, de amistad o de relaciones económicas con otros grupos. Y entonces a los conceptos ideológicos se contraponen estos intereses individuales, que es lo que lleva a la política ecuatoriana a la situación que ha vivido durante múltiples gobiernos y muchos años, es decir, una controversia política general, cuando lo que nuestro país debería buscar, como los países más desarrollados del mundo, es llegar a una gran concertación nacional, es decir, un gran acuerdo nacional entre los diversos sectores sociales, políticos, económicos, gubernamentales, con la finalidad de resolver las necesidades básicas insatisfechas que hay en la ciudadanía ecuatoriana. Bueno, ya que mencioné un poco lo que es tema sociedad, economía, también tocamos un poco lo que es el tema de la seguridad, ya que es un tema bastante crucial actualmente dentro de la agenda política actual, ya que estamos, bueno, actualmente más que todo la ciudad de Guayaquil está pasando por una ola de violencia que no tiene ningún freno al parecer. ¿Cómo usted evalúa esta situación actual en Ecuador en general en términos de seguridad y qué medidas usted cree que deberían ser consideradas prioritarias para poder mejorarlas dentro de un mediano a largo plazo? Bueno, el tema de la inseguridad, de la delincuencia en diversos órdenes en nuestro país se ha venido generando e incrementando con el paso de los años. Yo creo que en esto, lamentablemente, no se enfoca correctamente lo que deberían ser las normas de seguridad. ¿Por qué? Porque la mayor parte de los funcionarios públicos, de los políticos, de los analistas, de los medios de comunicación incluso, hacen hincapié en que el gobierno o los gobiernos deben reforzar la represión, es decir, que la policía o las Fuerzas Armadas repriman a los delincuentes. Pero con eso no termina la delincuencia ni la inseguridad. Mis queridos amigos, y perdónenme que me extienda en este tema, es sumamente importante, lo he vivido. Lo primero que hay que hacer es fortalecer lo que se llama la prevención de la delincuencia o de la inseguridad. Es decir, prever, ver con anticipación posibles actos delincuenciales que en uno u otro sector pudieran realizarse. Y para eso hay que montar toda una estructura de lo que se da en llamar la inteligencia policial, que es la capacidad de investigación por medio de medios ahora, de metodología de alta tecnología, por medio de informantes, por medio de infiltrados, por medio de diversos sistemas de averiguar qué delitos pudieran estar yendo a cometerse en el futuro, próximamente. Y en base a eso, vendría una segunda etapa de combate a la inseguridad y la delincuencia, que es lo que se llama la
elusión o la disuasión, es decir, que la metodología que use el gobierno, que use la policía y las Fuerzas Armadas, sea tal que haga conocer en general al público y en particular a los delincuentes posibles, haga conocer lo que pudiera ocurrir si alguien delinque. Eso disuade, es decir, hace que se arrepientan de cometer delitos. Si en un centro comercial hay un grupo organizacional delictivo que va a cometer un delito y ve un fuerte contingente policial allí, no se atreven a hacerlo. Se los ha disuadido de cometer el delito. Esa es la segunda etapa de la estructura de fortalecimiento a la seguridad. Luego, si a pesar de la prevención, si a pesar de la disuasión, obviamente siguen habiendo grupos que cometen delitos, entonces allí sí viene la represión, que es la activación de la policía o de las Fuerzas Armadas, según el caso, la intervención para reprimir a los delincuentes, para capturarlos, o en su caso, para lamentablemente eliminarlos cuando hay el riesgo inmediato de muerte por parte del ciudadano común. Es la represión. Luego de la represión, si se ha logrado captar a los delincuentes, viene otra etapa importantísima que en este momento se discute mucho aquí en nuestro país, que es la función judicial. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué hacen los fiscales? ¿Qué hacen los jueces? ¿Por qué dejan libres enseguida a delincuentes que han sido captados en flagrante delito por la policía? Y luego los jueces los dejan en libertad. Entonces esta etapa es muy importante para tener una función judicial que sea confiable en el cumplimiento de la ley. Luego de eso, ya una vez ordenadas las prisiones respectivas, viene otra etapa importante. En las cárceles, mis queridos amigos, últimamente, en los últimos años y casi siempre, lo que se hace es tener encerrados a los que han cometido delitos. Los tienen encerrados y van con una ropa anaranjada, con las manos atrás, encadenados, y van caminando con la cabeza agachada, y los entran y los sacan de las cárceles, de las prisiones. Duermen varios en una misma celda, en fin. Y ahí terminó todo hasta que cumplan la condena después de varios años. Pero ahí no termina la necesidad de combatir la delincuencia. Hay que capacitar a los delincuentes, es lo que se llama la rehabilitación social. Darles entrenamiento sobre determinadas actividades que les permitan, cuando se reincorporan a la sociedad, porque ya han cumplido la pena, les permita trabajar en algo constructivo, positivo. Por ejemplo, soldadura, emprendimiento, venta de ciertos productos, agricultura, enseñarles mientras están en prisión lo que pudieran hacer cuando salgan ya en libertad. Y obviamente esto requiere un largo proceso de capacitación, rehabilitación y reinserción social. Perdónenme que me haya extendido, pero es necesario. Yo creo que ha explicado muy bien, creo que el concepto de seguridad actualmente. Es más, y concuerdo yo mucho con lo que usted menciona, o sea, que más que allá de tenerlos encadenados, encarcelados, como prácticamente animales, incluso hacer esos programas de rehabilitación social, porque es más, incluso algunos centros penitenciarios, se hacen llamar centros de rehabilitación social cuando uno lastimosamente entra ahí, ¿dónde está la rehabilitación? Exacto. Es más, yo creo que una verdadera cárcel, deberíamos tomar el ejemplo de tierras europeas, ¿no? Yo he visto cárceles en Noruega, en Suecia, en España, que es más, incluso les dan un programa de qué pueden hacer para no volver a la cárcel. Exactamente. Pero también hay otra cuestión que usted menciona muy bien, la cuestión de los funcionarios judiciales. Porque incluso la policía ya ha demostrado en más de una ocasión últimamente el disgusto de algunos funcionarios, ya que
ellos por más que atrapen a estos delincuentes en flagrancia, por más que en los operativos se los llegan a meter preso, igual ellos saben que van a volver a un círculo vicioso porque salen libres y o sea, la policía los podrá atrapar hasta el cansancio, pero la función judicial tampoco hace un correcto trabajo. ¿Cómo usted cree que estos funcionarios que están en la judicatura podrían revertir eso o incluso como ayudar más a la policía? Porque se pueden hacer más. Debería crearse, y entiendo que se ha creado, algunas comisiones de análisis judicial para revisar la actuación de cada uno de los jueces en ejercicio o para revisar los antecedentes y la formación humana y profesional de quienes pretenden ingresar a la función judicial. Y sobre este tema de inseguridad, perdónenme, hay un punto muy delicado que yo quiero tocar. Hay algunos analistas políticos, y lo dicen abiertamente en notas de prensa y en todos lados, que debería establecerse la pena de muerte para los delincuentes que matan. ¿Usted qué opina de eso? De la pena de muerte. Yo opino que no es necesario ponerlo en la ley. Yo creo que es necesario recordar que en el Código Penal, que ya no existe, fue sustituido por el llamado Código Orgánico Integral Penal, COIP. En el Código Penal anterior había un artículo, me parece que era el artículo 30 o 33, que hablaba de la defensa propia y se refería a que alguna persona que en defensa de su vida o de la vida o de los intereses generales suyos era agredido, atacado y en posibilidad de ser matado, asesinado, puede defenderse asesinando, matando al agresor que pretendía matarlo. Entonces se está haciendo la defensa propia. Pero ese artículo, que se refería a una sola persona en riesgo, fue sustituido en el Código Integral Penal, ese artículo. Ya no existe la defensa propia como tal. Se estableció lo que se llama la legítima defensa. Es interesantísimo leerlo. No lo tengo en la mano, pero más o menos dice que cualquier persona que en defensa de cualquier interés vital o de otro tipo de otra persona llegare a matar al agresor, no comete infracción alguna. Es decir, si yo voy por la calle, vamos a suponer que yo tuviera permiso de portar armas, voy por la calle y veo que están agrediendo a uno de ustedes, otro fulano con un cuchillo o con una pistola, yo podría eliminar o intimidar para suspender ese acto de agresión en defensa de la otra persona, porque es la legítima defensa. Y eso a la policía y a las Fuerzas Armadas hay que inculcarles intensamente y cumpliendo los 3 requisitos que se requieren para que sea legítima defensa establecida en el propio Código Integral Penal. ¿Sabe? Porque también, incluso aprecio mucho lo que usted dice, que hay que instruir más que todo a policía, Fuerzas Armadas y también más que todo a la sociedad. Pero también ha habido casos, últimamente, por ejemplo, cuando el último caso que por Urdesa, por el que estaban intentando asaltar a un chico de aproximadamente 22 años, él en defensa propia atropelló a los delincuentes y de hecho creo que cuando ocasiona todo el siniestro de tránsito, uno de los delincuentes fallece, otro termina herido, pero se lo llevan detenido al chico. Incluso fue como hubo muchos medios de comunicación cubriendo la noticia, haciendo eco porque claro, en teoría incluso hace peso con lo que usted menciona, que fue más que todo en legítima defensa. No había el porqué de un motivo para meter preso a este chico, ¿no? Puedo relatarles un caso hace muchos años,
Se conoció por la prensa que una pareja en la mañana, marido y mujer, salieron con su hija de la casa en Los Ceibos, en la ciudad de Los Ceibos, para dejar a la hija en la escuela. Y la mamá y la niña esperaron en la acera mientras el esposo iba a sacar el carro de un garaje en la esquina. Cuando el esposo regresaba en el carro, había un asaltante en una moto que estaba asaltando a la esposa y a la hija con una pistola. ¿Qué hizo el esposo que venía en el carro? Atropelló al delincuente y lo mató. Y luego al esposo lo metieron preso. Estaba detenido, todo eso salió en la prensa. Yo en aquella época escribía en la página editorial del diario Expreso y escribí un artículo que se llamaba Yo haría lo mismo. Y relato todo el asunto y al final digo que yo haría lo mismo que hizo ese señor al defender a su esposa y a su hija. Pasó el tiempo, como a los 5 o 6 meses, yo iba a entrar a una cafetería del Hotel Continental y sale un señor del parqueadero, se me acerca y me dice, doctor Álvarez, perdóname, quiero comentarle algo. Yo fui el esposo que maté al delincuente, tal cosa, y fui sometido a un proceso de juzgamiento penal. Y en el proceso, alguien llevó el artículo que usted comentó de que usted haría lo mismo. Y ese fue uno de los argumentos que tuvo el juez para dejarme en libertad. Así que quería agradecer. Fíjense, es que es lógico, trata de defender a su esposa y a su hijo frente a un delincuente que lo está amenazando. En fin. O sea, en una de las mil leyes que se están aprobando últimamente para combatir más que todo el tema de la delincuencia es la reciente aprobación de la nueva ley de inteligencia que aprobó actualmente los legisladores. Desde su perspectiva, ¿cuál cree que debería ser este papel de los servicios de inteligencia en la sociedad ecuatoriana, teniendo en cuenta que en gobiernos anteriores no funcionaban tan bien estos servicios de inteligencia? Bueno, hay algo que es fundamental, ¿no? El servicio de inteligencia debe actuar básicamente sobre determinadas investigaciones o informaciones. Lamentablemente, a veces por razones ideológicas o demagógicas, podría decir yo, se eliminan ciertos sistemas de investigación. Por ejemplo, en gobiernos anteriores, no voy a mencionar cuál, yo estaba en uno de ellos, se llegó a un acuerdo con la policía francesa, la Sûreté, que se llama, para capacitación e información a la policía ecuatoriana sobre determinados actos de delincuencia internacional. En otra ocasión se celebró un convenio con una entidad de investigación americana, norteamericana. En otra ocasión se firmó un acuerdo para establecer la base de Manta para que aviones norteamericanos, estadounidenses, de las Fuerzas Armadas y Policiales, pudieran investigar casos de delincuencia narcodelictiva en barcos, en el mar territorial ecuatoriano. Y por razones demagógicas se dijo que esto era un atentado a la soberanía ecuatoriana y había que eliminaron la base de Odal. ¿Cuál fue la consecuencia? Se promovió más la narcodelincuencia. Entonces es muy importante en materia de inteligencia y es importante a la ley establecer convenios internacionales para mejorar la capacidad de investigación. Antes y después, en términos de seguridad ecuatoriana, ¿no? Claro. Se fueron las tropas estadounidenses, dejaron de entrar grupos militares no solo de Estados Unidos, sino extranjeros en general. Y claro, sí, creo que fue de a poco creciendo la delincuencia, ¿no? Y yo creo que, bueno, esta ola de delincuencia, creo que nadie es novedad, ¿no? O sea, incluso
en época de Rafael Correa, que muchos dicen que fue era época segura, incluso no era para casi nada seguro, o sea, era lo mismo, solo que antes no se hacía tanto, no existía como que ese boom de redes sociales en esa época, ¿no? Y ya para finalizar, ¿qué percepción tiene usted sobre la relación que hay entre el gobierno y la sociedad civil? Teniendo en cuenta todo, más que todo el tema de seguridad, porque cuando ocurren asaltos, sicariatos, estas masacres últimamente, atentados, mucha gente y muchas personas también en redes sociales comentan de que el plan, que dónde está el plan Fénix, dónde está todo lo que se supone que hace la Asamblea, el presidente, especialmente en los tiempos de crisis que hay en el Ecuador. ¿Cómo cree que una relación en el corto o largo plazo entre sociedad y gobierno pueda cambiar en esos años? Es muy importante que en cualquier gobierno se promueva la relación del gobierno central, de la Asamblea Nacional en este caso, de otros organismos del Estado con la sociedad civil, porque la sociedad civil es la que vive diariamente las consecuencias de lo que haga el gobierno, bien o mal. Exacto. Y también, para terminar, yo puedo decirlo abiertamente, creo que en el gobierno actual de Daniel Noboa se han realizado buenas acciones para coordinar con el Congreso Nacional y fortalecer la necesidad democrática de dictar una legislación apropiada que la sociedad civil exige permanentemente. Y sobre todo, para tratar de lograr algo que es sumamente importante y que lo han demostrado las grandes democracias en otros sectores del planeta Tierra. En una sociedad como la nuestra, lo que hay que buscar a toda costa son acuerdos, concertaciones nacionales para lograr una sociedad más justa, una sociedad más equitativa y sobre todo para lograr una sociedad más humana. Doctor Álvarez, muchas gracias por su tiempo. Esta charla creo que ha sido demasiado enriquecedora para tener un poco de contexto cómo ha ido escalando un poco todos estos temas de seguridad que hay en el país. Y creo que muchísimas gracias por asistir. A ustedes. 15 horas con 46 minutos, nos vamos a una pausa comercial, pero ya volvemos con más aquí en Sucesos UES.